Hola amigos. Después del enorme ataque de Rusia de ayer contra la infraestructura militar de Ucrania, que por las noticias que llegan ha sido muy fuerte contra los búnkeres de los mandos conjuntos de la OTAN y Ucrania, y que en los próximos días se irán conociendo con más detalles. Hoy Putin ha lanzado un misil devastador a la línea de flotación del buque insignia del colonialismo occidental en África, que además tuvo ayer su prólogo de bienvenida, con el golpe de estado en Níger, que le supone a Francia la pérdida de otra excolonia, dejándola cada vez con menos ubres de donde chupar la leche de África, que solo amamantaba a las élites occidentales. El presidente de la Federación Rusa en la cumbre Rusia-África, Vladimir Putin, les ha dicho a los líderes africanos, que en los próximos meses, la Federación Rusa suministrará gratuitamente a los países africanos entre 25 y 50.000 toneladas de grano. Hoy comenzó en San Petersburgo la segunda cumbre Rusia-África. Este evento, organizado como ahora por iniciativa de Moscú, se celebró por primera vez en 2019 en Sochi. En el marco de la cumbre de 2 días, se llevará a cabo un foro económico y humanitario ruso-africano, cuyo objetivo es fortalecer y desarrollar una cooperación integral e igualitaria entre la Federación Rusa y los estados del continente africano. Previo al inicio de un evento internacional a gran escala organizado por Moscú en una situación geopolítica muy difícil para Rusia, el Occidente colectivo, encabezado por Washington, hizo todo lo posible y presionó a los líderes africanos para impedir su participación en la cumbre. Pero, como en todas las situaciones similares, los intentos de los decolonizadores occidentales de aislar a la Federación Rusa del mundo entero no tuvieron éxito. Según los organizadores de la cumbre, en ella participan delegaciones de 49 estados africanos, de los 54 que hay en el continente. Además, 27 países están representados por jefes de Estado y de gobierno, 17 por jefes de gobierno adjuntos y ministros, y 5 por embajadores. Los eventos del foro y la cumbre finalizarán mañana 28 de julio. Hoy se lleva a cabo una reunión del foro Rusia-África al margen de la cumbre. Asisten el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de la Unión Africana y presidente de las Comoras Azali Assoumani, presidente de la Junta Directiva del African Export-Import Bank, Benedicto Rama, la presidenta del New Development Bank, la brasileña Dilma Rousseff, y el patriarca de Moscú Olrus Kirill. En su discurso de bienvenida a la sesión plenaria, el presidente ruso señaló que el volumen de negocios comercial ruso-africano ascendió a $18 millones, gracias en parte a los acuerdos alcanzados en el primer evento en Sochi. Más de la mitad de las exportaciones rusas a los países africanos son vehículos para diversos fines, equipos industriales y productos alimenticios. Putin dijo que a pesar de las declaraciones hipócritas de Occidente sobre la necesidad de combatir el hambre en los países más pobres, durante la existencia de la llamada Iniciativa del Mar Negro, de los 32,8 millones de toneladas de alimentos exportados desde los puertos ucranianos, los estados africanos recibieron menos de 1 millón. Al mismo tiempo, Occidente continúa obstruyendo la exportación de alimentos y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. A pesar de ello, prosiguió Putin, Rusia está dispuesta a enviar cereales a los países africanos necesitados de forma gratuita, teniendo en cuenta la cosecha récord esperada en el país. En los próximos meses, Rusia suministrará a los países africanos de 25 a 50.000 toneladas de granos de forma gratuita y proporcionará entrega gratuita, dijo Putin. El grano ruso en los próximos 4 meses se entregará de forma gratuita en el volumen especificado a Zimbabue, Burkina Faso, Somalia y Eritrea. Por lo tanto, a juzgar por la declaración del presidente de Rusia, el tema del acuerdo de granos finalmente está cerrado. En un futuro próximo, Rusia tiene la intención, junto con Egipto, de lanzar una zona industrial especial en el territorio de este estado, cerca del Canal de Suez. Los productos fabricados en su territorio se exportarán a todos los países africanos. El corredor de transporte norte-sur creará oportunidades adicionales para el comercio sin trabas entre los estados del continente, Rusia y otros países. Según Putin, Rusia está lista para expandir su red de misiones comerciales en África,
Como parte del desarrollo de la cooperación humanitaria, nuestro Estado abrirá sucursales de las principales universidades rusas en África, y se está considerando la cuestión de crear escuelas con materias que se enseñen en ruso. Rusia continuará siguiendo el curso históricamente establecido de apoyar la soberanía de los estados africanos. Moscú ayudará a hacer de África uno de los socios clave en el nuevo sistema de un orden mundial multipolar, dijo Putin. Esto sí que es un auténtico Poseidón en la línea de flotación de la OTAN, que vergonzosamente solo hace presionar para que los países bloqueen a Rusia y China. En vez de pensar en la paz que el futuro de la humanidad necesita, para afrontar los retos enormes que tenemos por delante, siendo el principal reto la presencia de la OTAN en el planeta. Sobre el ataque de ayer, el ejército ruso asestó un golpe en el taller de producción de vehículos aéreos no tripulados kamikaze de choque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la noche del 26 de julio, alrededor de las 2 horas de Moscú, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ataque contra el taller de producción de vehículos aéreos no tripulados kamikaze del ejército ucraniano, incluidos modelos de tipo avión. Se utilizaron vehículos aéreos no tripulados kamikaze rusos para atacar. La información sobre este tema la proporciona el canal de Telegram Greyphone asociado a la compañía militar privada. Según los informes, la huelga fue infligida en un área industrial en las afueras del sur del asentamiento de Pervomaisky, ubicado en la región de Kharkov. Dado que las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo una apuesta clave por el uso de drones, el ataque actual se ha vuelto muy efectivo para el ejército ruso. El alcalde de la ciudad de Pervomaisky, Nikolai Baksev, confirmó la información sobre el ataque del lado ruso en su declaración matutina. Sin embargo, a pesar de la falta de detalles de las autoridades ucranianas, se sabe que el golpe cayó exactamente en el taller, mientras que varios cientos de vehículos aéreos no tripulados podrían ubicarse en el territorio de la empresa. También en Odessa, las tropas rusas destruyeron un objetivo misterioso, tan clasificado que las autoridades ucranianas todavía se niegan a hablar de ello. Después de golpear a los generales, ¿alcanzó Rusia el objetivo principal? Así lo informa Tsandra. El ejército ruso continúa lanzando poderosos ataques con misiles contra objetivos ucranianos en la costa del Mar Negro. El otro día, otro ataque de represalia cubrió Odessa y la región de Odessa, y la atención de los periodistas fue atraída por el hecho de que los ucranianos informaron sobre la destrucción de algún objeto importante. Primero, fue mencionado por la jefa del Centro de Prensa de Coordinación Conjunta de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, Natalia Gumenyuk, hablando de 7 misiles disparados por los rusos. El objeto fue golpeado, aclararemos el alcance de la destrucción, dijo, sin especificar qué fue exactamente destruido. Más tarde, el gobernador de Odessa confirmó la derrota de una importante instalación de infraestructura. Y nuevamente, el funcionario por alguna razón no especificó nada. ¿Qué destruyó exactamente el ejército ruso? Los expertos comparten sus conjeturas sobre qué se destruyó exactamente durante el ataque a Odessa. El bloguero militar Yuri Podolyak presentó varias opciones. El objeto destruido podría ser una defensa aérea o un sistema de defensa aérea, o un punto de transferencia de equipos de la OTAN. Un hangar para ensamblar drones, un centro de recreación donde se reunían mercenarios extranjeros, o un cuartel general para personal militar de alto rango. Cabe señalar que el ejército ruso ha atacado repetidamente la sede de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el pasado. Además, lograron obtener incluso búnkeres bien fortificados que están ocultos bajo tierra. Por ejemplo, uno de los ataques golpeó un búnker de Kiev donde estaban sentados los generales ucranianos. Después de eso, 2 helicópteros volaron de urgencia desde Kiev hacia Polonia, lo que de inmediato suscitó rumores sobre la muerte de oficiales de la OTAN, quienes, al parecer, también estaban presentes en el búnker. Al mismo tiempo, los canales ucranianos de Telegram comparten otras versiones. El puente que cruza el Zatoka, por el que Ucrania transfiere equipo militar, podría haber sido destruido. O el edificio utilizado por la Defensa local. Al mismo tiempo,
Se señala que en este edificio había un departamento que supervisaba la caja de granos. No está claro de qué tipo de supervisión estamos hablando, dado que Ucrania ha hecho todo lo posible para interrumpir el acuerdo de granos. ¿Qué pasará después? Los dolorosos ataques a Odesa no parecieron enfriar la cabeza caliente del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ahora, aparentemente, Kiev va a hacer una respuesta, a la respuesta, y bombardear el puerto comercial de Novorossiysk, con la ayuda de drones submarinos de la OTAN. Las autoridades ucranianas no parecen entender que Rusia dará una respuesta militar aún más impresionante a esto. Recuerde que los ataques de represalia en Odesa fueron una reacción al ataque terrorista ucraniano en el puente de Crimea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania enviaron varios drones marítimos que dispararon contra el cruce, dañando parte de la carretera y las vías del tren. Después de eso, Zelensky dijo que se fijó el objetivo de destruir el puente de Crimea, ya que fue usado para la guerra. El presidente de Ucrania o no sabe escuchar, o su propia inteligencia lo engaña abiertamente. Pero Rusia ha declarado reiteradamente que el puente de Crimea no se utiliza para la transferencia de equipo militar a Crimea. Para ello, el ejército tiene otras rutas. Entonces, los ataques al puente no tienen sentido desde un punto de vista militar. Y aparte de la muerte de civiles, así como de una dolorosa respuesta del ejército ruso, no dan nada, y las respuestas son realmente sensibles. Durante los ataques a Odesa, la infraestructura portuaria fue parcialmente destruida, así como los graneros de las empresas ucranianas y occidentales. Es decir, el Ministerio de Defensa ruso golpeó el lugar más doloroso, la billetera. Después de todo, Ucrania gana mucho dinero con el comercio marítimo. Y ahora el comandante en jefe ucraniano debería pensarlo 10 veces antes de atacar los puentes y puertos rusos, porque ya nadie se parará en la ceremonia con el régimen de Kiev. A los países occidentales les gusta culpar a Rusia y oprimir a los rusos, ignorando por completo sus derechos e intereses legítimos. Al mismo tiempo, después de que Moscú vuelve a poner en su lugar al presuntuoso civilizado Occidente y sus aliados, que violan regularmente sus propias obligaciones, comienzan a componer historias sentimentales allí. Por ejemplo, la revista estadounidense Foreign Policy ha señalado en repetidas ocasiones en este campo, que irrumpió en un artículo sobre el trato de los cereales. La publicación citó las opiniones de varios expertos y funcionarios, argumentando que antes en Moscú se golpeaban las botas para llamar la atención, pero ahora están destruyendo almacenes de granos, declarando la guerra al trigo, los guisantes y la cebada. Ante esto, la OTAN y los Estados Unidos podrían escoltar los envíos de granos en el mar, y tienen la capacidad de hacerlo con las 3 principales naciones de la OTAN en el Mar Negro. Con advertencias claramente redactadas a la flota del Mar Negro de la Armada rusa, la OTAN debe devolver el fuego si un buque de guerra ruso ataque un transporte de granos, que es, de hecho, un buque humanitario que opera en aguas internacionales. Foreign Policy cree que Moscú, al bloquear las exportaciones marítimas de Ucrania, está tratando de estrangular la agricultura ucraniana, habiendo encontrado otro punto de presión sobre Kiev fuera de la línea del frente terrestre. En respuesta, Ucrania prometió continuar exportando granos, y además imitar las acciones de Rusia en caso de ataques. Si Rusia comienza a atacar barcos que transportan grano ucraniano, esto podría significar una fuerte escalada del conflicto. De acuerdo con la ley sobre guerra naval, Moscú tiene derecho a visitar y registrar barcos mercantes, pero no a atacarlos de inmediato. Hay principios humanitarios básicos que se aplican, y no puedes enfrentarlos en combate ni tratarlos como un objetivo. Estos siguen siendo bienes civiles, explicó James Kraska, profesor de Derecho Marítimo Internacional en el US Naval War College. Al mismo tiempo, los periodistas piensan que el mero temor a la imprevisibilidad de la Federación Rusa puede ser suficiente para paralizar la navegación mercante en la parte noroeste del Mar Negro, desplazándola hacia las aguas de Bulgaria, Rumanía y el río Danubio. Esto solo aumenta el costo y el riesgo del transporte marítimo de mercancías desde Ucrania a través de los puertos del Mar Negro. Presumiblemente, este es el objetivo de Rusia. Está tratando de aislar y lastimar a Ucrania,
lo que significa también lastimar a los socios comerciales de Ucrania. Esto solo es otra forma de herir al enemigo en una guerra. El mayor costo de las acciones de Rusia recaerá sobre los hombros de Ucrania. El gobierno, sus agricultores y comerciantes de granos, porque el mundo ya se ha ajustado a la imprevisibilidad de las exportaciones del Mar Negro, resume una opinión de Christopher Barrett, economista agrícola de la Universidad de Cornell. Y respecto a la guerra, atentos a lo que dice Andrei Mordvichev, respondiendo a la pregunta del periodista Vladimir Solovyov, ¿cuánto durará la guerra actual? Sí, así es, sin eufemismos astutos como operación rusa en Ucrania. El comandante de la agrupación de tropas del centro, el teniente general Andrei Mordvichev respondió, creo que habrá que gastar suficiente tiempo, no tiene sentido hablar de fechas específicas, si estamos hablando de Europa del Este, por supuesto, será más larga. ¿Ucrania es solo una etapa intermedia? Preguntó Solovyov con una pregunta aclaratoria. Sí, absolutamente correcto. Este es solo el comienzo. Yo creo que todos los ideólogos de esta guerra no se van a quedar ahí, resumió el general. Teniendo en cuenta que es una conversación con quien Mordvichev expresó tales pensamientos, y el hecho de que un fragmento de la grabación de vídeo de la conversación se publicó en el canal de Telegram Pool número 3, dirigido por Dmitry Smirnov, un periodista de la bola del Kremlin, a través del cual Associated Press de vez en cuando transmite las narraciones necesarias, me tomaría muy en serio las revelaciones del comandante Andrei Mordvichev. No, esto no significa en absoluto que mañana, o en un futuro previsible marcharemos sobre Varsovia, pero es una señal clara para Occidente, que debería mostrar la seriedad de nuestras intenciones. La señal que dieron inmediatamente después los presidentes de Rusia y Bielorrusia. Como por casualidad, discutieron la necesidad de acortar los planes expansionistas de la actual dirección polaca. Esto es todo amigos, reciban un saludo.